Quisiera invitarles, hermanos, que abran sus Biblias en Marcos capítulo 14. Marcos capítulo 14 es la serie que hemos estado estudiando a través de varios meses y ya nos quedan unos próximos capítulos más. Marcos capítulo 14, del 1 al 11, dice de la siguiente manera. Marcos 14 dice: 2 días después era la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Y decían: no durante la fiesta, para que no se haga alboroto del pueblo. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa, vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro de mucho precio, y quebrando el vaso de alabastro se lo derramó sobre su cabeza. Y hubo algunos que se enojaron dentro de sí y dijeron: ¿para qué se ha hecho este desperdicio de perfume? Porque podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Y murmuraban contra ella. Pero Jesús les dijo: dejadla. ¿Por qué la molestáis? Buena obra me ha hecho. Siempre tendréis a los pobres con vosotros, y cuando queráis les podréis hacer bien, pero a mí no siempre me tendréis. Esta ha hecho lo que podía, porque se ha anticipado a ungir mi cuerpo para la sepultura. De cierto os digo que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para la memoria de ella. En el capítulo 14, hermanos, Marcos nos prepara una escena para el sufrimiento y muerte final de nuestro Señor Jesús. Según leemos, todos estos eventos comienzan a encajar. Hemos visto a través de este libro que se encontraban hombres malvados que odiaban a Jesús desde el comienzo de su ministerio. Desde el capítulo 3 leemos que los fariseos tramaban juntamente con los herodianos matar a Jesús. Luego vemos que aún dentro de su círculo íntimo, dentro de los discípulos, se encontraba también un traidor, Judas. Pero a la misma vez nosotros observamos en este pasaje la historia amorosa de una mujer quien amaba al Señor con todo su alma. Y cuando ella es atacada por estos, aún por los mismos discípulos, es el propio Jesús quien sale en defensa, y esto prepara el ambiente para que nosotros podamos entender esta porción de la Escritura. Así es de que en esta mañana vamos a ver cómo se va preparando esos eventos para la crucifixión de Cristo, pero a la misma vez vamos a ver dos cosas que se mencionan aquí. En primer lugar, vamos a ver la traición de los líderes judíos. Ya estamos entrando en los últimos días de Cristo sobre la tierra. Ya estamos acercándonos a esa Semana Santa, la cual nosotros conocemos, que es la semana final de nuestro Señor Jesús sobre la tierra. Él está en la zona de Jerusalén. El escenario se está preparando para ese sufrimiento final. Y Marco relata, según este pasaje, que faltan 2 días para la Pascua, según el versículo 1, y la fiesta de los panes sin levadura. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que los judíos llegaban de todas las partes, de todos los rincones de la nación de Israel para celebrar este evento glorioso de la Pascua. Muchos de ellos, de los que venían, admiraban en gran manera a Jesús, pero también estaban los líderes judíos quienes se encontraban listos para arrestar al maestro. Su intención era de matarlo. Eso es lo que dice el versículo 1. Que se acercaba la fiesta de los panes sin levadura, y buscaban los principales sacerdotes y los escribas cómo prenderle por engaño y matarle. Su intención era arrestarlo, matarlo,
Y ellos querían hacerlo de tal manera que no se creara un alboroto. Eso es lo que dice el versículo 2. No, hagamos este arresto de Jesús no durante la fiesta para que no se haga un escándalo dentro del pueblo. Así que todo eso es lo que se está dando allí. ¿Quiénes eran estas personas que tramaban la muerte de nuestro Señor Jesucristo? Y piense aquí, hermanos, en ese pueblo. En primer lugar, nosotros encontramos que hay un grupo de personas a los cuales se les llama los sacerdotes, los jefes de los sacerdotes. Estas personas eran descendientes de Aarón, de la tribu de Leví, los cuales habían sido designados para traer sacrificios que hablaran del perdón, que hablaran de la expiación. Ellos estaban allí para llevar al pueblo a hacer todas estas cosas. Se suponía que eran siervos de Dios, pero notamos a través de este pasaje que están siendo influenciados por el maligno, son siervos aliados del mismo Satanás, porque quieren destruir la persona de Cristo y piensan lograrlo a través de los sacerdotes. Satanás metiendo cizaña en medio de estas personas. Otro de los integrantes que se mencionan allí son los maestros de la ley. Los escribas, los cuales nosotros ya hemos estudiado que eran hombres muy versados en la escritura, se les encomendó que enseñaran la ley al pueblo de Dios. Las escrituras hablaban del Mesías venidero, hablaban de la redención que él traería a ese pueblo. Ellos sabían que la escritura tenían que enseñarla al pueblo, pero más sin embargo ellos rechazaron al Mesías. No fue un rechazo pasivo, sino un rechazo con violencia. Activamente ellos tramaron destruir a nuestro Señor Jesucristo. Están los sacerdotes y están los maestros de la ley, pero aparece otra persona más en nuestro pasaje. Mira lo que dice el versículo 10, Marcos 14:10. Entonces Judas Iscariote, uno de los 12, fue a los principales sacerdotes para entregárselo. Ellos, al oírlo, se alegraron y prometieron darle dinero, y Judas buscaba oportunidad para entregarle. Tres grupos de personas: los sacerdotes, los escribas y Judas Iscariote, uno de los 12, uno de los discípulos del Señor, quien había pasado los últimos 3 años con Jesús. Había estado con él en las buenas y en las malas. Había visto todos los milagros, todas las curaciones, todos los exorcismos. Este hombre había escuchado todas las enseñanzas de Jesús. Judas estaba en una posición privilegiada. ¿Quién de nosotros no hubiese deseado estar con el maestro y presenciar todo lo que él hizo? Mas sin embargo, este hombre también fue influenciado por el enemigo. ¿Qué es lo que hace Judas? Se dirige a sus enemigos, a los enemigos de nuestro Señor, se acerca a ellos con la oferta que ellos mismos han estado esperando, una oferta que no pueden rechazar, porque Jesús está en ese momento en Jerusalén y es el momento para aprovechar la oportunidad, es el momento para entregar al maestro, y lo hace este hombre por 30 monedas de plata. Ese es el precio por destruir al maestro. Ahora la pregunta que podemos hacernos en esta mañana es: ¿qué fue lo que llevó a este hombre, a Judas Iscariote, a hacer tal cosa? ¿Qué le había hecho Jesús a él para que hiciera eso? Y como sabemos nosotros, la Biblia, hermanos, no siempre nos da los motivos exactos de lo que la gente hace. Pero con respecto a este hombre, a Judas, nosotros podemos decir con toda seguridad que Satanás tuvo mucho que ver en él. Y nosotros sabemos eso por la misma escritura. El evangelio de Lucas y Juan, ambos nos dicen que Satanás entró en la persona de Judas. Es decir, el maligno lo impulsaba a hacer tales cosas y lo llevó a destruir a Jesús.
Ahora, hermanos, ¿qué tienen en común los jefes de los sacerdotes, los escribas, los maestros de la ley y Judas Iscariote? Todos ellos tienen un mismo propósito: eliminar a Jesús. Pero hay algo más que comparten todos ellos. Todos ellos son judíos. No son los romanos los que están en contra de Jesús, sino que es el pueblo de la alianza, del pacto, el pueblo de Dios, aquellos descendientes de Abraham. Ellos están actuando en ese momento en incredulidad, en rebelión contra Dios. Y conspirar y maquinar la muerte del Mesías, porque eso era lo que estaban haciendo, maquinando la muerte del Mesías, es un acto de infidelidad a Dios. Y es por eso, hermanos, que en los mensajes anteriores que dimos en el capítulo 13, es por eso que vinieron las maldiciones que cayeron sobre Jerusalén en la destrucción del templo y la destrucción de esa ciudad. ¿Ven cómo conecta el asunto? Esto también, hermanos, tiene que ver con nosotros, lo que están haciendo ellos. Muchas personas están en la iglesia por mucho tiempo. Judas Iscariote estuvo 3 años con el Señor, escuchando todo eso. Los escribas y fariseos tenían la ley y sabían que vendría el Mesías prometido. Muchas personas están en la iglesia por mucho tiempo, son enseñadas y hasta participan en las cosas que hacemos, y después de un tiempo nos apartamos o le damos la espalda a Cristo. Estas personas conocían la ley, enseñaban al pueblo, y en el caso de Judas hasta fue un discípulo de Jesús. Mas sin embargo, hermanos, la palabra de Dios no había llegado a ninguno de ellos en sus corazones. Nunca hubo cambio en ellos. Estaban dentro del pueblo, gustaron del don celestial, pero nunca fueron convertidos. Y aquí hay una gran enseñanza para nosotros, hermanos. Mira lo que dice la Escritura en un pasaje allá en Hebreos capítulo 6, versículo 4. En Hebreos 6, 4 dice la Biblia que es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron del don celestial. Ahí puede verlo en la pantalla. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados, ¿cómo fueron iluminados? Con la palabra de Dios, gustaron del don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo, y asimismo gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Todos ellos, los sacerdotes, los escribas, Judas Iscariote, gustaron y vieron todas estas cosas. El autor está hablando allí, hermanos, de personas que pertenecían al pacto de Abraham, que eran descendientes de Abraham, que estaban bajo el evangelio, pero que cerraron sus oídos y fueron ciegos a la verdad. ¿Qué pasa con esas personas que rechazan a Cristo Jesús? ¿Qué pasa con esas personas que gustaron, vieron y todo lo que Cristo hizo? Hermanos, el juicio de Dios vendría sobre ellos, y eso es lo que pasó con la destrucción de Jerusalén, con la abominación desoladora y con la destrucción del templo. Hebreos capítulo 6, 6 dice que si se alejan de Dios, es imposible lograr que esas personas vuelvan a arrepentirse. El rechazar al Hijo de Dios es como si ellos lo clavasen otra vez en la cruz y lo expongan a la vergüenza pública. Es como que si crucificaran al Hijo de Dios de nuevo. Y la idea, hermanos, es la misma. Cuando hacen este tipo de cosas, ellos están compartiendo los pecados de los judíos infieles del primer siglo. Y la ira de Dios está a punto de llegar. Esos pecados son castigados con severas maldiciones. Hay condena para los infieles, y la ira más intensa de Dios está reservada para los que rompen ese pacto. Y nosotros, hermanos, pertenecemos a ese pacto, al pacto de gracia.
estamos dentro del Evangelio. Y la amonestación del Señor es cuidado, cuidado con volver atrás, cuidado con traicionar al Maestro, cuidado con apartarnos de la verdad. Nosotros que hemos sido iluminados y que hemos gustado el don celestial. Cuando leemos sobre estos rompedores del pacto, porque es así que se les puede llamar, debemos estremecernos, hermanos, porque es cosa terrible lo que ellos han hecho. Si bien es cierto que esto resultó para nuestra salvación, Dios trabajó a través de eso para lograr nuestra salvación. Dios ordenó soberanamente estos eventos para nuestro bienestar. Aún así, el elemento humano sigue estando allí. Todavía existe esa maldad en la que las personas fueron responsables por sus acciones. Y eso nos sirve de advertencia para que tú y yo en ningún momento nos alejemos del pacto y rechacemos el Evangelio de Cristo. Cuidado, el Señor sigue advirtiendo. En otras palabras, hermanos, nosotros estamos llamados como personas que pertenecemos al pacto de Dios a amar a Jesús, no a traicionarlo como Judas, como los escribas y como los sacerdotes. Estamos llamados a amar a Jesús, a abrazar al Salvador y a confiar en Él como el que ha pagado por nuestra traición a Dios. Todos hemos sido traidores en algún nivel. Es por eso, hermanos, que tú y yo necesitamos arrepentirnos. Necesitamos apartarnos del pecado y encontrar la paz con Dios a través de la persona de Jesucristo. Cuando hacemos estas cosas, entonces estamos creciendo en amor y devoción por nuestro Salvador. Y eso hace la conexión para el segundo punto, el cual vamos a ver. El segundo punto lo vemos en el versículo 3. Allí vamos a ver el acto de amor y devoción de una mujer. Mientras un grupo tramaba la muerte y la destrucción de Cristo, había una mujer que amaba al Señor. Versículo 3. Pero estando él en Betania, en casa de Simón el leproso, y sentado a la mesa vino una mujer con un vaso de alabastro de perfume de nardo puro, de mucho precio. Y quebrando el vaso de alabastro, se lo derramó sobre su cabeza. Aquí encontramos a una mujer haciendo una obra de gran valor. Y Dios quiere, hermanos, que prestemos especial atención a lo que ocurre aquí con esta verdadera discípula del Señor. Casi siempre nos enfocamos en los hombres, casi siempre hablamos de los varones, pero esta historia tiene que ver con una mujer, una verdadera discípula del Señor. Según el pasaje, eso tiene lugar en Betania, a poca distancia de Jerusalén, a unos 3 kilómetros. Jesús estaba allí cenando en casa de Simón el leproso. Este hombre, por lo que entendemos y leemos, había sido leproso en algún momento, pero creemos de que Jesús lo había sanado, ya no era más leproso, ahora está limpio y él es el anfitrión en esa casa. Está cenando con el Señor, tienen un momento agradable y juntamente con ellos están sus discípulos. Pero uno de los asistentes es una mujer, la cual, hermanos, no se menciona el nombre aquí en la escritura que acabamos de leer. Pero con pasajes paralelos nosotros nos vamos a dar cuenta quién es ella. Allá en Juan capítulo 12, versículo del 1 al 13, nos dice quién es esta mujer. 6 días antes de la Pascua vino Jesús a Betania, donde estaba Lázaro, el que había estado muerto y quien había resucitado de los muertos. Verso 2. Y le hicieron allí una cena. Marta servía y Lázaro era uno de los que estaba sentado a la mesa con él. Verso 3. Esto nos dice quién era esta mujer. Entonces María, pero tampoco es la madre de Jesús, no es la otra María,
tomó una libra de perfume de nardo puro, el mismo evento, de mucho precio, y ungió los pies de Jesús y los enjugó con sus cabellos, y la casa se llenó del perfume. Entonces, según vamos leyendo la escritura, vamos descubriendo de quién se trata, de una mujer que tiene el nombre de María, la cual, según, regresando a Marcos, se nos describe que tenía un gran amor y devoción por Jesús. Esto nos lleva a pensar de que ella también era hija de Abraham, descendiente de Abraham, hija del pacto de Dios. Esto nos lleva a pensar de que ella había escuchado y había visto los milagros de Jesús de la misma manera que lo había hecho Judas, los escribas y los sacerdotes. Pero María había encontrado la verdadera vida en Cristo Jesús, a diferencia de los otros. Ella se da cuenta que ella ha sido amada por Cristo. Ella se da cuenta de que ha experimentado el amor de Dios, que ha sido amada primeramente por Dios. Eso es lo que dice Primera de Juan 4:19, que nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Dios amó a esta mujer y ella se da cuenta del gran amor de Dios. Y en este pasaje ella demuestra su amor a Cristo. Ella quiere devolver algo de lo que Dios ha hecho en su vida. Le demuestra el amor a Cristo con un regalo extraordinario y un acto increíble, dice este pasaje. Dice el versículo 3 que leímos que tiene un frasco de alabastro lleno de un costoso perfume. Ese perfume está hecho de nardo puro. Para que nosotros entendamos un poco más la forma de que se hace este perfume, haciendo investigación, el nardo es un ungüento que provenía de una planta desde la India. Imagínense, hermanos, estamos hablando de 2000 años atrás. Esto nos lleva a pensar que tuvo que ser importado desde muy lejanas tierras, y para preservar la calidad de ese perfume había que ponerlo en frascos especiales de alabastro. Todo eso hacía de que este perfume fuera increíblemente caro. Los hombres que han comprado perfume a sus esposas o las esposas a sus esposos, en nuestros días usted puede encontrar un perfume desde $25 hasta de $1,000,000. Y usted dirá, ¿tanto? Sí. En Dubái, y usted, mire, ahí está esa gente, camina en la plata. En Dubái se vendió un perfume llamado Chamuk por más de $1,000,000. $1,000,000. Y este perfume, hermanos, que esta mujer derrama sobre el cuerpo de Jesús, dice la Escritura que era caro, era caro. Quizás lo que por mucho tiempo ella había guardado, conservado. Ella no le dio algo que no le costara nada. Observamos en el versículo 5 que este frasco de perfume habría costado más del salario de un año. Mira lo que dice el versículo 5. Los discípulos hablando, este perfume podía haberse vendido por más de 300 denarios y haberse dado a los pobres. Ustedes recuerdan aquel pasaje de la Escritura en Juan capítulo 6 donde se habla de una alimentación de 5,000 personas. Y según los discípulos contaban con solamente 200 denarios. Y ellos dijeron, 200 denarios no es suficiente para alimentar a más de 5,000 personas. El perfume que se está hablando aquí, según el pasaje, se describe que costaba 300 denarios. Eso era el equivalente al salario de lo que ganaba una persona entre 10 y 11 meses. ¿Cuánto ganas tú en el año? 20,000, 40,000, 50,000, 100,000, yo no sé. Pero imagínate el costo de ese perfume, el salario de 10 o 11 meses.
Y lo que hace, hermanos, esta mujer es romper el frasco y derramarlo sobre Jesús. Y todo eso parecía una locura. Cuando se habla de romper, es que el frasco contenía un cuello bastante largo y solo le cortaban la punta y de esa manera ellos podían vertir el contenido. Pero ese es exactamente, hermanos, lo que hizo esta mujer. Tomó ese perfume y mostró su amor y devoción a Jesús, ungiéndole. El vaciar ese perfume sobre la cabeza de Jesús fue una expresión del afecto de su corazón. Ella quería demostrar cuánto amaba al maestro. Pero en medio de esa historia encontramos a otro grupo de personas. Ahí están los discípulos que siempre están con el maestro. Estaban allí y pensaron, lo que esta mujer está haciendo es un gran desperdicio. ¿Cómo es posible que esté pasando esto frente a nuestros ojos? Hermanos, y nosotros a veces actuamos así. Cuando vemos que algo se hace incorrectamente, somos los primeros en traer palabras de juzgamiento. ¿Cómo es posible que esto esté pasando allí? María, lo que estás haciendo no puede ser. Tú estás mal de la cabeza. Lo que has gastado podría haberse usado para los pobres en sus necesidades. Y la forma en que ellos le hablan a esta mujer, hermanos, fue en forma brusca, dura y de reprensión. Dice el versículo 4 de Marcos 14:4 que hubo algunos que se enojaron dentro de sí. Rechinaban sus dientes, querían, me imagino, quitarle de las manos el perfume a esta mujer. ¿Para qué se ha hecho este desperdicio de perfume?, decían ellos. La palabra, hermanos, que se utiliza allí dice que se burlaron de ella llamándola tonta. Tú eres una tonta mujer. Pero María estaba haciendo una buena obra. Hermanos, como creyentes nosotros tenemos que estar conscientes que al hacer algo especial a otras personas, eso puede llevar o causar celo en otras personas, causar envidia y puede también llevar a las críticas. Eso es lo que estaba pasando con esta mujer. Muchas veces encontramos en que por hacer una buena obra usted va a recibir críticas, como en el caso de esta mujer. Al parecer, según los discípulos, o al parecer, según lo que estamos viendo en esta historia, siempre habrá alguien que determinará hacer las cosas mejor que usted. Y ese era el pensar de los discípulos. Pero en ese momento, como Jesús está allí, quien conoce todos los pensamientos, sabe todas las cosas, sale en la defensa de esta mujer. Él ve que ella está siendo atacada por estos hombres que se creen los verdaderos discípulos, que se creen los que tienen la sabiduría y según ellos están defendiendo la causa de los pobres, que no es malo tampoco, y de los oprimidos. Pero Jesús les dice que se retiren y la dejen en paz. Verso 6. Jesús les dice, dejadla. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué le gritan? ¿Por qué la llaman tonta? Dejadla. ¿Por qué la molestáis? Dice el Señor. Buena obra me ha hecho esta mujer. ¿Que no se dan cuenta? Lo que ella está haciendo o lo que ella ha hecho es un acto de amor y devoción por mí. Jesús le dice, yo sé que ustedes se ocupan por los pobres, yo sé que hay ese sentir en su corazón, pero ¿saben qué? Versículo 7, a los pobres siempre los tendréis entre vosotros. Y cuando ustedes quieran hacer el bien, pueden hacerlo. Los pobres siempre van a estar en la tierra.
Siempre tendrán oportunidades para mostrar caridad con ellos, con los oprimidos. Siempre habrá un momento para ser generosos con ellos. Tienen toda una vida. A los pobres siempre los tendréis. Tienen toda una vida por delante para ayudarles en sus necesidades. Y eso es bueno hacerlo. Pero Jesús les dice, pero a mí no siempre me tendréis. A mí no siempre me tendréis. Al parecer, hermanos, no se habían dado cuenta que ese momento era único en la historia. No se trata de una cena normal. Estaban en el momento más grandioso de la historia del mundo. Nuestro Salvador está a punto de morir en la cruz. Él está a punto de aplastar la cabeza de Satanás. Está a punto de obtener la victoria sobre el diablo, sobre el pecado, sobre la muerte, sobre la resurrección, tal como lo profetizó. Eso no iba a volver a ocurrir. Ese momento era único. Y por eso es que les dicen, los pobres siempre están allí, pero este momento es diferente, este momento es único, no habrá otro igual como este, no se repetirá, no habrá otro después. Y saben que María estaba mostrando en ese momento un amor verdadero, una devoción que ninguno de sus discípulos lo hizo. Como dice el versículo 8, esta ha hecho lo que podía. Esta ha hecho lo que podía. Este hecho que estaba haciendo María, hermanos, demostró el valor, y preste atención a esto, demostró el valor y la importancia que Jesús tenía para esa mujer en su vida. Todo eso que estaba haciendo demostró la importancia de Jesús en su vida. Y la pregunta que podemos hacernos es la siguiente: ¿cuán valor e importancia tiene Jesús en tu vida? Y debido a ese amor y devoción, en todos los lugares donde se predique el evangelio, esta mujer será recordada, siempre se hablará de ella y en forma positiva. ¿Usted quiere ver que una escritura se cumpla en este momento? ¿Usted quiere ver que una profecía se cumple en este preciso momento? Mira lo que dice el versículo 9. De cierto os digo, que donde quiera que se predique este evangelio en todo el mundo, también se contará lo que ésta ha hecho para memoria de ella. Las palabras de Jesús se han hecho realidad a través de los misioneros, a través de los ministros en todo el mundo. A lo largo de la historia han hablado de lo que ella ha hecho, y ahora también tú, esta congregación, ha escuchado lo que se ha hecho con esta mujer. Se cumple la profecía de nuestro Señor, y ¿saben qué, hermanos? No seremos los últimos. Habrán otras personas que predicarán este evento de lo que hizo esta mujer. Y Jesús claramente está diciendo, se contará lo que ella ha hecho para memoria de ella. Hermanos, su amor y devoción contrastan con lo que vemos con los hombres anteriores de nuestro pasaje. Aquellos hombres tramaban y buscaban la muerte de nuestro Señor. Buscaban traicionarlo, lo rechazaron, trataron de destruirlo. Pero María estaba dando muestras de amor. Aún incluso, hermanos, los mismos discípulos le estaban dando la espalda y le darían la espalda en el momento de su crucifixión. Pero ella está entregando lo mejor que tiene y lo da a Jesús. Ella está entregando lo mejor que tiene y lo hace mientras Jesús está con vida. Lo hace mientras ella también está con vida. Esto nos lleva a pensar, hermanos, que nosotros debemos dar lo mejor a nuestro Dios mientras nosotros estemos con vida. Ella sabía que Cristo había venido a dar su vida en rescate por mucho. Esta mujer está comprometida, entregada con el Señor. Se podría decir que esta mujer se ha negado a sí mismo, ha tomado su cruz por seguir a Cristo. Se está identificando en ese momento con la muerte de nuestro Señor.
Aunque ella es atacada, no le importa lo que le dicen. Aunque ella es acusada y condenada por los que le rodean, ella sigue adelante. Hermanos, esto nos debe motivarnos en nuestro servicio al Señor. Habrán muchos que no les gustará la forma en que tú trabajas dentro de la iglesia. Sigue adelante. No prestes atención a las críticas. Muchos te acusarán. Sigue adelante. Ella demuestra, hermanos, lo que significa ser una verdadera discípula de Jesús cuando muestra su amor y devoción por Él. Y con la acción de esta mujer levanta los ánimos de muchas personas, aún de los mismos religiosos. Hermanos, sin duda alguna que Jesús se agrada del servicio de las mujeres en la iglesia. Y el mismo apóstol Pablo reconoce tal acción. Mis amadas hermanas, gloria a Dios, damos los hombres porque por el servicio que ustedes hacen en la iglesia. El apóstol Pablo veía eso bien claro y reconocía tales cosas. Allá en Romanos capítulo 12, versículo 1 al 3 dice el apóstol Pablo: os recomiendo además a nuestra hermana Febe, la cual es servidora de la iglesia en Cencrea. Verso 2, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos y que la ayudéis en cualquier cosa que necesite de vosotros. Mira lo que dice, como termina el verso 2, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Gloria a Dios por nuestras hermanas servidoras. Jesús quiere, hermanas, que pongamos nuestra mirada, y hombres también, en la acción de esta mujer. En nuestra iglesia tenemos mujeres que son ejemplo en servicio, ejemplo en oración, ejemplo en llevar una vida recta delante de Dios. Son ejemplo para las mujeres más jóvenes y eso es digno de reconocer. El texto se centra definitivamente en la acción de esta mujer y lo que podemos aprender de ella. Mas, sin embargo, no descuidemos que este pasaje, hermanos, nos habla, nos muestra sobre la acción de nuestro Salvador, y eso es lo que debe motivarnos. Si bien es cierto que podemos aprender mucho de esta mujer, gloria a Dios por ello, pero lo principal de este mensaje es la acción de nuestro Salvador. En última instancia, el pasaje, hermanos, no trata de María, sino de Jesús, quien sigue siendo el protagonista, quien sigue llevando a cabo el programa de la redención a través de todos los tiempos. Es Jesús quien ocupa el lugar central aquí, como a la persona que justifica, como la persona que ama, como el que sale en defensa de los oprimidos. El mundo nos ataca como atacaron a esta mujer. El mundo ataca a los creyentes. El mundo dice que los cristianos somos personas de segunda clase. El mundo nos ataca por seguir a Cristo, pero eso no debe de pararnos, hermanos, de seguirle sirviendo y de seguirle adorándole y de entregarle lo más valioso que tenemos, como en el caso de esta mujer. Por ejemplo, si tú dices una palabra despectiva sobre Mahoma o el Islam, de seguro nos vamos a enfrentar a la ira no solo de los imanes, sino de los yihadistas y de los medios de comunicación. Oh, mira cómo los cristianos hablan de... Hermanos, pero Dios promete que hará justicia para sí mismo y para los que siguen, y en el último día habrá una defensa pública de nuestro Dios. Pero hay algo más, hermanos, en este pasaje. Piensa en Jesús como el que defiende a los acusados injustamente. Hermanos, nosotros tenemos siempre un acusador, el enemigo de nuestras almas.
Pero pensemos en Jesús como el que defiende a los acusados injustamente. ¿No es eso, hermanos, lo que la ley de Dios exige de todos nosotros? La justicia. Cuando alguien es atacado verbalmente o de otra manera, tenemos la responsabilidad de levantarnos y denunciarlo. Cuando alguien está siendo intimidado, estamos llamados a proteger a la víctima, a defender al oprimido, poner al agresor en su lugar. Y eso es lo que hace Cristo aquí. Cuando Él ve que están atacando a esta mujer, dice en el versículo 6, dejadla. ¿Por qué la molestan? Hermanos, Jesús ocupa un lugar central en este pasaje como el que se prepara para mostrar el máximo amor y devoción dando su vida por las ovejas. Si bien es cierto que nos conmueve y nos asombra el acto de esta mujer, el dar lo más valioso que tenía para su Señor, eso es nada comparable con el acto que Dios hizo con su Hijo. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo. Él dio lo más valioso que tenía. Hermanos, yo le aseguro que usted no va a dar a su Hijo a pelear a la muerte por una causa que usted considera que no es justa. Ninguno de nosotros pondría a nuestro hijo, lo entregaría para salvar a un criminal. Eso fue lo que Dios hizo. Dio a su hijo para salvar a los criminales. Dio a su hijo para salvar a aquellos que estaban en enemistad contra Dios. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Hermanos, el amor más grande y la devoción más grande fue cuando Cristo Jesús dio su vida por las ovejas. Si bien es cierto que debemos admirar la acción de esta mujer, la cual estaba preparando a Jesús para el sufrimiento, para su muerte, para su entierro, todo esto está relacionado con su juicio, con su condena. Pero todo aquí se centra en lo que Jesús va a hacer por la salvación de los pecadores. Y aunque podemos prestar atención nuevamente a la devoción de esta mujer, lo más importante es que el Espíritu Santo quiere que fijemos nuestros ojos en el acto de amor y devoción de Cristo. Cristo dando o entregando su vida por los suyos, por aquellas personas que pertenecen al pacto, por sus elegidos. El punto aquí, hermanos, es que Jesús iba a morir por ellos y Él iba a derramar toda la medida de su amor, dando su vida como ofrenda por el pecado. Él iba a derramar toda la medida de su amor como ofrenda por el pecado de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Cristo hizo por ti. Eso es lo que Cristo hizo por mí. Ese derramamiento del perfume para ungir al Maestro simbolizaba el derramamiento de la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo, dice la Escritura, hermanos, que derramó su vida hasta la muerte. Fue traspasado por nuestras transgresiones, por nuestras rebeliones. Él fue aplastado por nuestros pecados. Fue tratado con crueldad y llevó sobre él, sobre su cuerpo, el pecado de todos nosotros. Como dice este himno, oh, qué amor, qué inmenso amor el de mi Salvador. Dios desde el cielo envió al Salvador al mundo a morir por mí, a morir por ti, dando su sangre carmesí. ¿No cree usted que eso es de mucho más valor que lo que hizo esta mujer? Claro que sí. El acto de devoción y amor de esta mujer nos muestra algo, hermanos, de lo que significa amar a Jesús. Y eso debe inclinarnos a motivarnos a hacer tal cosa. A amar a Jesús.
lo que ella está haciendo es un acto de adoración. Y mire, preste atención, eso significa renunciar a algo de gran valor, porque lo que ella entregó a Cristo era de gran valor. Significa renunciar a algo de gran valor, lo que más aprecias, y dedicarlo a Cristo. Dedicarlo a Cristo. La esencia de la adoración a Cristo es presentar nuestro más grande amor, nuestro más grande respeto, nuestra más grande devoción, y estar dispuestos a sacrificarnos ante Él. O sacrificar ante Él lo que es más preciado y de valor para nosotros. Hoy tú puedes entregarle tu vida misma a Cristo al servicio, lo cual es de gran valor. Comprometiéndote a servir en su reino, en su iglesia y con tus hermanos. Hermanos, creo que otras veces lo he mencionado aquí, la vida nuestra en la tierra es muy corta. Hermanos, si logramos vivir 80 años, gloria a Dios, la Biblia dice que los que pasan de allí son los más robustos. Pero dentro de nuestra comunidad latina, por el tipo de vida que llevamos, muchos de nuestros hermanos mueren a los 50, 60 y con costo y medio caminando llegamos a los 70. Hermanos, aprovechemos tan corto tiempo de vida para servirle a Dios. Porque esta vida, la cual es pasajera, no es nada comparado con la gloria y la eternidad que pasaremos con el Señor. En la cual, hermanos, usted y yo ya nunca envejeceremos. Viviremos en un eterno presente, sin más dolor, sin más tristeza, sin más sufrimiento, sin lágrimas, sin tantas cosas que pensar en nuestra cabeza de las cosas que tenemos pendientes o cosas que hacer. No, todo eso quedará en el olvido, porque Cristo, quien es nuestro Señor, nuestro Dios, se encargará, hermanos, de darnos lo que necesitamos, y con tan solo el hecho de poder contemplar su gloria será suficiente, hermanos, para no acordarnos de nada ni de nadie. El que tiene a Cristo lo tiene todo. Hoy tú puedes entregarle a Cristo tu vida misma a su servicio, comprometiéndote a llevar las buenas nuevas del Evangelio a tu familia, a tus amigos y a cuantas personas el Señor ponga delante de ti. Y mientras hacemos todas estas cosas, encontrarás a personas que estarán observando tus hechos, como en el caso de los discípulos con esta mujer. Mientras estemos trabajando en las cosas del Señor, observarás que serás criticado, serás burlado, quizás menospreciado, pero si las cosas que hacemos las hacemos para la gloria de Dios, tenga la seguridad, hermanos, de que Dios vendrá en tu defensa en el momento preciso, en el tiempo de angustia. Él estará contigo. Y ese es el mejor consuelo que podemos tener en nuestra caminata hacia la vida eterna. Dios está con nosotros. Él ha prometido no dejarnos, no abandonarnos. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y si nunca te han escupido, si nunca te han golpeado por la causa del Evangelio, entonces no tienes de qué entristecerte o de qué preocuparte. Estás bien, es porque Dios te ha protegido. Mis amados hermanos, nosotros debemos dar gracias a Dios por su Espíritu Santo, quien mora y vive en nosotros. Nosotros debemos dar gracias a Dios por la buena noticia del Evangelio, por el amor que recibimos del Señor, por la devoción que tienen nuestros hermanos hacia nuestro Salvador. Debemos dar gracias a Dios porque Él entregó su vida por nosotros.
Debemos ser personas agradecidas. Y como yo sé que usted no tiene un perfume de $1.000.000, lo más valioso que podemos entregarle al Señor, hermanos, es nuestra vida, nuestro servicio. Y hoy es el momento. Mañana puede ser muy tarde. Si escuchares la voz de Dios que habla a tu corazón y te dice que tienes que cambiar ciertas áreas en tu vida, ese es el momento. Este es el momento de decirle al Señor: Señor, yo sé que he andado mal delante de ti. Señor, yo sé que no te he servido como debiera hacerlo. Pero Señor, yo pido o te pido que cambies mi manera de pensar, mi actitud, y que pueda seguirte a través de esta caminata con el amor y la devoción que tenía esta mujer. Oh Padre, danos la gracia de servirte, danos la gracia de tener un testimonio agradable delante de ti. Danos la gracia, Señor, de compartir el Evangelio con nuestros hermanos, con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos. Danos la gracia de hacer la labor que tú nos has encomendado. Pero si hubiese alguien en este lugar que no ha entregado lo más valioso a Dios, el cual es su vida, y quisiera en este preciso momento entregarle su vida a Cristo, este es el momento. ¿Por qué rechazar a aquel quien solo bien te ha hecho? Recuerda de que los sacerdotes, los escribas y aún el mismo Judas Iscariote rechazó el mensaje del Señor. Fueron eliminados, iluminados, gustaron del don celestial y por eso recibieron el castigo. No esperes a que eso acontezca en tu vida. Hoy es el momento de hacer esa acción de amor y devoción por Cristo.